acomodar a los que están cómodos y acomodar a los incómodos. Al igual que las prédicas deben ser tanto para las jirafas como para los ciervos, a los pudú. Queridos hermanos extranjeros, aquí tenemos un ciervo enano, chiquitito, el pudú. Entonces las prédicas tienen que ser tanto a la jirafa como al ciervo, para que así el ciervo pueda recoger los alimentos y la jirafa puede bajar a recibir para recoger su comida. Y también en la regula pastoral de los años 540 se dice que la predicación comprende dos tareas: consolar a los afligidos y afligir a los cómodos. Porque al oír la palabra nos debe llevar a tener cambio en nuestras vidas, en nuestros pensares, en nuestros caminares, en nuestra forma de alabar y adorar a Dios. Al igual como hicimos este desorden para cambiar los puestos, también las prédicas, la forma que adoramos, debe implicar ese orden bendito de transformación de nuestra vida. Debemos hacer un esfuerzo verdaderamente, porque nos distraemos. Debemos hacer ese esfuerzo para tener esa exégesis correcta, el descubrir qué es lo que quiere mostrarnos el Señor a cada uno. Es como la salvación. La salvación no fue hecha a la multitud, es uno por uno. Así es la palabra. No importa quién esté predicando. Lo importante es tener los ojos y los oídos espirituales abiertos. Porque al Señor se le conoce y se le reconoce por esas cosas conceptuales también, que es el corazón, en nuestra mente. Por los ojos y oídos espirituales entra para transformar nuestro corazón. Para eso estamos acá. No para ser teólogos o para conocer mayormente la Biblia, porque creo que todos la conocemos. No es los ritos, no es la inercia espiritual o la inercia congregacional, ni la religiosidad de nuestros actos. Ese es otro gran desafío de estar acá. Yo sí sufro de dislasia y de dislabia. Estoy pensando y estoy hablando, entonces de repente no pronuncio bien. Mi señora es consciente de eso en cada momento y mis hijas. Y en estos ámbitos de acción trataré de hablar en el nombre de nuestro Señor, para que todos podamos alimentarnos con la palabra, para que todos podamos tener un cambio, aunque sea pequeño, un cambio en el entender de cómo Cristo se manifiesta en nuestras vidas. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y inclinamos nuestro rostro en un sentido, porque muchas veces decimos inclinemos nuestro rostro como un rito. Tiene que ver para que toda nuestra concentración esté en Él. Por eso inclinamos los rostros y cerramos nuestros ojos, para que nada del entorno dificulte esa relación, ese aparecer, ese irrumpir de Dios en nuestras vidas. Inclinemos y cerremos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Padre bendito, te pido esta mañana, Señor, que tú te glorifiques en cada uno de nosotros. Que nos abra esos oídos y esos ojos espirituales, que pongan nuestra mente y nuestro corazón llano a asimilar la enseñanza que tú nos quieres dar. Y en tu nombre declaramos victoria, Señor. En tu nombre, Señor, decimos que nada va a entorpecer nuestro entender y nuestra comprensión. Te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos, por estar creciendo juntos, Señor, en coinonía, en cuerpo, en familia. Gracias, Padre. Glorifícate. Que tu presencia sea notoria en nosotros y alrededor de nosotros. Es lo que te pedimos, te agradecemos y te solicitamos, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En estos tiempos, ¿no es cierto?, la palabra crisis y tormenta
creo que están en todas las conversaciones. Y con ella, ¿no es cierto?, muchas veces se alude a la tremenda frustración de las estructuras políticas nacionales y mundiales, ¿no es cierto?, y sus terribles consecuencias sociales y económicas. Vemos Europa, vemos Asia, vemos África, vemos América, vemos Chile. Como en Europa y como en muchos otros lugares, ¿no es cierto?, el estado de bienestar se hunde y millones de personas están volviendo y son empujadas a la pobreza. Y en vano, ¿no es cierto?, buscaremos la palabra crisis en las traducciones modernas de la Biblia. Más bien, habría que buscar expresiones como hambre, que de hecho recorre la experiencia cristiana desde los tiempos, ¿no es cierto?, del patriarca Abraham, que por una hambruna tuvo que dejar Egipto. Como dice en Génesis 12:10, en ese entonces hubo hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Y las comunidades, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento también tuvieron y sufrieron y estuvieron expuestos, y estamos expuestos nosotros actualmente a hambruna, como en Hechos 11:28. Uno de ellos, llamado Agabó, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. El término crisis en griego puede ser traducido en dos sentidos fundamentales. Por un lado, crisis puede designar el lenguaje más bien jurídico, el juicio o la sentencia. Y por otra parte, crisis, con K, ¿no es cierto?, puede tener también un sentido de discernimiento o de decisión. Y esto es una señal que la crisis también puede ser una oportunidad. En la versión griega, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, la Septuaginta, la crisis se refiere al juicio de Dios sobre los dioses de Egipto. Por favor, vayan aplicando la palabra a su vida, a lo que estamos viviendo. En Éxodo 12:12 dice: esta misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Y el imperio Egipto, ¿no es cierto?, es el paradigma de un sistema cerrado, en donde el orden natural estaba centrado en la subida del Nilo, la ciudad, el progreso agrícola. El aumento de los habitantes se debió a ese cuerno creciente, que así se llaman los historiadores en ciencia, a la zona del Nilo, Egipto, donde la creciente Nilo daba los alimentos, la fertilidad y el agua, y aumentaron las poblaciones y la riqueza. Y el orden político y sociopolítico estaba centrado en la dirección del faraón. Y el orden divino también estaba centrado en el faraón como divinidad terrestre. Y estos órdenes se complementaban asegurando, ¿no es cierto?, la estabilidad de las instituciones y de la sociedad. Y los grandes juicios de Dios o grandes crisis, como se dice en griego, megale krisei, de Dios, se expresan preferentemente en las 10 plagas, en las que los dioses de Egipto, el dios del Nilo, el dios de la fecundidad, el dios de la tierra, la diosa del ganado y etcétera, se muestran como incapaces de mantener el sistema. No se trata de un castigo de Dios, sino de un juicio. Es decir, marcó una nueva perspectiva en la historia humana, en la que el poder libertador de Dios cuestiona radicalmente los poderes de este mundo. El proceso de la modernidad era muy parecido con el inicio de la época industrial, ¿no es cierto? El hombre creyó que iba a satisfacer todas las necesidades, hasta la paz social.
Y es por esto, ¿no es cierto?, que la crisis también significa decisión. Y en el relato, ¿no es cierto?, del Éxodo reconoce, y así dice, y así está escrito, que también salió una muchedumbre con los israelitas hacia Egipto. Como dice en Éxodo 12:38, con ellos salió también gente de toda la haya y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Para muchas personas la crisis fue el momento de decidir si permanecer junto a los poderes tambaleantes del sistema o unirse a la aventura de comenzar algo radicalmente nuevo en la historia. También los sistemas sociales y políticos actuales se organizan en torno a poderes más o menos divinizados, que cumplen, ¿no es cierto?, la función de garantizar la correspondencia entre la acción humana y sus resultados. Son los dioses del dinero, son los dioses del poder, los dioses del placer, de las adicciones, los dioses del consumo y de la moda, los dioses del deporte y espectáculo. Actualmente la sociedad está llena de dioses. Y ya Pablo, ¿no es cierto?, cuando hacía la afirmación del monoteísmo, reconocía la existencia de otros dioses. Y en 1 Corintios 8, versículo 4 al 5, decía así. Estoy leyendo una versión nueva de Reina Valera. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores. Las crisis ponen en cuestionamiento a los dioses en que se cree. El Dios de dinero y sus promesas de prosperidad. El Dios de la sociedad secular como garantía de una vida asegurada. La profesión, la casa, el empleo, el bienestar económico. Ojo, son dioses que nos alejan del Dios verdadero. El Dios de la sociedad occidental como punto final de la historia y como ilusión de superioridad. Somos de una sociedad cristiana occidental y nuestra sociedad occidental no ha sido humilde con las otras sociedades. Me acuerdo cuando a Gandhi le preguntaron cómo vería la civilización inglesa y Gandhi dijo, me gustaría verla. Nosotros interiormente, como personas, como parte de una sociedad, miramos en menos a otras sociedades. Nos creemos más civilizados. Hasta aquí, en esta llamada América Latina, nos miramos con desprecio muchas veces unos a otros. La crisis, ¿no es cierto? Las crisis que se nos presentan en la sociedad, las crisis personales, es una ocasión para revisar nuestras creencias ingenuas y nuestras lealtades a los poderes de un sistema que en los momentos más difíciles muestran su verdadero rostro. ¿Cuántas veces creemos que somos lo que somos y que el trabajo o la entrada o la paz laboral o familiar o relaciones va a durar per se? Y cuando viene la crisis, vemos que no es así. Pero en el Salmo 82, ¿no es cierto?, nos señala cómo el Dios de Israel entra en la asamblea divina. Y dice así en su versículo 1, Dios preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia. Y nuestro Dios, que es el mismo Dios de Israel, reprocha a los dioses y los sentencia por su actuar. Cuando hablo de dioses, piense en los dioses de la actualidad, por favor. No los dioses del Antiguo Testamento, sino los dioses que estamos conviviendo. Porque queramos o no queramos, somos imperfectos y tenemos dioses. Algunas veces nuestros dioses no nos permiten entregarnos completamente al Dios verdadero. Tenemos cadenas
Estamos amarrados a esta sociedad. Lo invito a reflexionar en eso. Y dice en los versículos 2 y 4 del Salmo 82, ¿hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Defiendan las causas del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido. Háganle justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Líbralos de las manos de los impíos. Y viene la sentencia en el versículo 5. Ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Y esto se muestra como un juicio de los dioses, porque se le anuncia su destino, que es la destrucción. Ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, pues tuya son todas las naciones. El Dios de la riqueza, el Dios de la moda, de los vicios, van a ser destruidos, porque ya el Señor declaró victoria. Y estos dioses, ¿no es cierto?, de este mundo, tienen su fortaleza, que son parte del sistema. Su poder es obvio y manifiesto. Vemos, ¿no es cierto?, a los que andan en los caminos, no en los caminos cristianos, como que si les prosperara su vida. Vemos, ¿no es cierto?, con temor, vemos con dolor, como muchas veces el narcotráfico se está empoderando en nuestra población porque ven el Dios de la prosperidad fácil, el Dios del día y no el Dios de la eternidad como el nuestro. Y de ahí, ¿no es cierto?, de poder ser visible a los ojos humanos que viene su carácter idolátrico, en que sus realidades son visibles, el dinero, el cuerpo. ¿Cómo estamos adorando nuestros cuerpos? Hay que ver que ya no hay edades para andar como 16 años, digo yo. También es un Dios que nos separa de lo que realmente somos. Pero nuestro Dios, en su sabiduría, sabe, y así los creó, que esos dioses son parte del sistema y perecen con él. Nuestro Dios vivo no es un Dios visible, no lo vemos su majestuosidad en cosas materiales, en elementos. Y precisamente porque no es parte del sistema, nos puede llamar a la libertad. Toda crisis, tanto personal como social, extraña una opción entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo que se hace parte del sistema y lo que nos lanza a construir algo nuevo. Por eso es la crisis una oportunidad. Es una oportunidad cuando estamos aproblemados de poder volcar completamente nuestro caminar en Dios. Mirar la vida, mirar el día a día con los ojos de Cristo y ver la maravilla que es su presencia. Ver la maravilla de poder respirar, de poder ver, de poder sentarnos uno a otro, de poder hacer comunidad. Eso es la vida. La oportunidad de seguir creyendo en el poder de Dios y no en los poderes del sistema y los dioses de este mundo. Pero todo esto implica una opción vital. Es la confianza en algo, es fiarnos en algo. Y nosotros como cristianos nos confiamos y nos fiamos en nuestro Señor. Aunque muchas veces, porque somos imperfectos, somos pecadores, buscamos esa confianza en nuestros dioses. Ojo, puede ser que nos estemos apartando más rápidamente de lo que pensamos. Ahí viene el arrepentimiento, y me encanta decir arrepentimiento porque es una orden militar, que era volver al camino. Cuando los soldados romanos se perdían, en esa época, la orden para volver al camino era arrepentidos. Es el maravilloso amor que nos tiene el Señor y su misericordia, que al darnos cuenta podemos arrepentirnos y volver por los verdaderos caminos.
en realidad la crisis también es una oportunidad de ser iglesia. Una verdadera asamblea cristiana, donde todos somos familia, donde todos compartimos sin egoísmo, donde todos podemos acoger, donde todos podemos ser acogidos. Es por eso que el cuerpo, que la iglesia crece, y es por eso que hoy día estamos reunidos, porque necesitamos ese refugio, el compartir nuestros gozos, alegrías y también nuestras penas. Eso es familia, eso es ser iglesia, eso es ser cordillera. Y el compartir no se acabó, como algunos dicen, en el primer siglo. Siguió y siguió, y el cristianismo siguió creciendo y seguirá creciendo, porque los modelos de compartir cambian o pueden cambiar, pero su principio básico, la igualdad entre cristianos y entre las comunidades cristianas. Yo soy aliancista porque me di cuenta, conocí a Cristo acá y me di cuenta que todos somos iguales. Los pastores cumplimos otra función, no hay nadie más alto que otro. Eso es igualdad. Eso es libertad de ser como se es en comunidad y en familia. 2 Corintios capítulo 8, versículos 2 al 4, dice cómo debemos dar y cómo debemos recibir. Y dice así: porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, pero que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Es como el hogar de menores. Cuando se apoya a esas niñas, quizás estamos dando cosas materiales. Quizás sabemos que estamos cambiando vida y ellas nos dan agradecimiento y motivación de sus propias vidas de cambiar su rumbo, de poseer a alguien. Y todo esto es el contenido fundamental de la oportunidad que se nos ofrece a los cristianos. La crisis como juicio y como oportunidad y como ocasión de esperanza. Es la manera que debemos enfrentar y afrontar las crisis en nuestra vida. Las crisis son una oportunidad única para iniciar los cambios. Y es frecuente oír así: esto no puede seguir así, o me gustaría que cambien mis circunstancias, o simplemente me gustaría cambiar mi vida. En esos momentos que pasamos en valle de sombra y de muerte, ¿no es cierto? Porque en el día a día lo tenemos. Porque si fuésemos santos estaríamos con el Señor, somos casi santos. En un momento estamos llenos del Espíritu Santo y en otro momento los vamos apagando por seguir el camino de los otros dioses. A veces vivimos situaciones repetitivas que nos causan dolor, frustración constante. Y a ellas nos sometemos algunas veces sin rebelarnos, por miedo a lo desconocido, por miedo al cambio, por miedo de romper ese círculo del dolor, de la incertidumbre. Y en nuestras manos está el cambio personal. Y también hay un cambio en cómo hacer iglesia, en cómo hacer cuerpo. En esos tiempos de miedo, en ese miedo a lo desconocido, miedo al fracaso, miedo a la no aceptación de los demás, miedo a la nueva vida que nos planteamos, miedo a la soledad que puede conllevar entregarse al camino del Señor. Ese miedo de ir contra la corriente, en contra de los pensamientos de nuestra familia, de nuestras amistades, hasta de nuestros propios trabajos.
¿Cuántas veces nos quedamos callados? ¿Cuántas veces no reflejamos la luz de Cristo vivo en nosotros? En nuestro hacer, en nuestro hablar y también en nuestro silencio. Miedo, ¿no es cierto?, que se enmascaran en sentimientos que no debo, no puedo. No debo, esto lo hago en la iglesia. No puedo, no estoy preparado. Acuérdense que el apóstol Pablo creaba iglesia y dejaba a cargo al recién convertido. Y ellos siguieron convirtiendo y miren cómo hemos llegado. Por eso el cristianismo no es un pensamiento político ni un Dios. Es una realidad que supera las épocas. Las personas, ¿no es cierto?, pueden enfrentar la crisis de diferentes modos de actuar y reflexionar para comprender la crisis como un juicio, como oportunidad, como una ocasión de la esperanza. Debemos también reconocer cómo se presentan las crisis y los problemas en nuestra vida y la sociedad. ¿Y para qué son las crisis? ¿Para qué son los problemas? Que nos acompañen en el día a día. Porque cuidado, aquellos que tengan una vida plana, feliz, llena de todo, de plenitud en todas las áreas, pueden pasar dos cosas. Una, que no están creciendo como hombres. Acuérdense, lo decía la palabra en Miqueas: estorba a tu hijo en su caminar. El Señor nos ama y nos pone problemas para crecer, para reflexionar. Puede ser que no estemos creciendo como hombres, creciendo sin reflexionar en la acción y en el accionar de nuestro caminar, y reflexionar en el entorno, en el estadio y las cosas que nos rodean. ¿Cuántos se levantan y se acuestan sin darse cuenta cómo ha pasado el día, la semana, los años, la vida? El Señor quiere que crezcamos en Él. Y por otro lado, cuidado también, porque puede ser que el Señor esté pasando de largo en nuestras vidas, que no estemos en su providencia, que no es el caso de nosotros, porque reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿cuánto que no están viendo la mano del Señor, están gozando y creen que esa felicidad es el tener, el hacer en el día de hoy? Y todo lo que hay en este mundo, ¿no es cierto?, es corruptible. Llegamos desnudos y nos vamos desnudos. Nuestra vida en este caminar es para la vida eterna. El Señor nos está preparando porque nos ama. Para entender cómo enfrentamos las tormentas, me voy a referir a Hechos 27. Y Hechos 27 tiene que ver, ¿no es cierto?, con el comienzo del cuarto viaje de Pablo, ese viaje que lo llevará a Roma a cumplir los propósitos del Señor. Y no era un barco pequeño, era un barco granero, era de gran capacidad, iba una compañía, iban esclavos, iban presos, más toda la carga, ¿no es cierto? También dice, ¿no es cierto?, que partió la palabra, que partió este barco del norte de Chipre para protegerse de los fuertes vientos del sur. Empezaba el invierno en esa zona. Y eso se concluye porque dice que, y se menciona el fin del ayuno. Y el fin del ayuno, ¿no es cierto?, que era referencia al día del sacrificio que se celebraba a fines de septiembre y a principios de octubre. Es decir, indicaba el comienzo del invierno y los fuertes vientos en el mar. Era el periodo invernal, ¿no es cierto?, que la navegación en barco se suspendía, porque era lo más seguro que iban a naufragar. Y se buscaban puertos para recalar, para pasar ese mal tiempo. Y la navegación, ¿no es cierto?, partió costeando la costa de Sidón. El siguiente fue el puerto de Mira, y las cosas se fueron poniendo cada día más insostenibles. Los vientos fueron cada vez más huracanados, que amenazaban, ¿no es cierto?, que ya no era posible el viaje a Roma. Y el relato, ¿no es cierto?, de Hechos 27 nos deja claramente que existen tres tipos de tormentas o crisis en la vida.
La primera, la que nosotros mismos nos buscamos, que son las más graves y las más profundas. Porque el Señor nos dio el libre albedrío para la toma de decisión y no las consecuencias de las malas decisiones. Muchas veces en los cristianos le echamos culpa al demonio, ¿no es cierto? Y yo creo que el 99,9% de nuestras tormentas son creadas por nosotros mismos, por esas malas decisiones al mirar a los dioses de este mundo. 2, las que Dios provoca. Esas tormentas, esas crisis que nos llegan, ¿no es cierto?, que tienen como fin que crezcamos en Él y corrección de nuestros caminos. Y 3, las que otras provocan. Por seguir consejos, por mirar al lado, por compararnos. Porque cuando nos comparamos con otros, hay dos extremos. Envidia, si vemos que tienen más que nosotros. Y tratamos de tener ese objeto. La todoterreno del vecino. La casa en la playa. Y empezamos a apartarnos de la confianza en el Señor y buscamos nuestras propias confianzas y nuestros propios quehaceres. Y por otro lado, la envidia. Soy superior, tengo título, tengo posgrado, gano plata, soy bueno para los negocios, soy locuaz para plantear la palabra. Esas son las tormentas que otros provocan en nuestras vidas. ¿Y cómo conservar la calma y cómo mantener nuestra confianza y valor a pesar de lo que nos acontezca, a pesar de los momentos más malos que podemos estar pasando, de las tormentas y crisis más graves en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestra salud, en los negocios, en los estudios, en la sociedad? Y los versículos, de hecho, 27, los versículos 9 al 12, nos dan un ejemplo de cómo hacerlo. Abro comillas. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo le amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicios y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. El hombre no se encontró cómodo en ese puerto donde estaban refugiados. Querían más. Me imagino que haber sido un caserío y querían ir a Fenice porque ahí iban a pasar un invierno mucho más cómodo. Y estos versículos, ¿no es cierto?, demuestran varias cosas. Primero, que la impaciencia muchas veces nos trae los problemas. Cuando perdemos la paciencia, cuando nos topamos con más de alguna tormenta en nuestro caminar, cuando esa impaciencia y apuramos los tiempos del Señor, porque creemos que los tiempos nuestros son los tiempos, porque nos hacemos sabios en nuestros propios juicios y en nuestros propios caminares. ¿Cuántas veces enfrentamos nuestros problemas sin pedir el consejo del Espíritu Santo? Queremos solucionarlos ya. Y hay 3 razones por qué las personas se meten en problemas. Primero viene el consejo errado de los expertos. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Tenemos que tener presente que también los expertos se equivocan. Y muchas personas se creen expertas en tales o cuales asuntos de la vida. Y cuando uno empieza a consultar a esos expertos cerrados, estamos a punto de meternos en problemas. No debemos hacer total caso a los consejos de otros, porque Eclesiastés, claro, la experiencia no se transmite. El caminar, los problemas y las crisis tenemos que enfrentarlos de acuerdo a nuestra propia experiencia.
de acuerdo a nuestra propia comunicación con Dios, a nuestra propia intimidad. Porque al tener más intimidad, más lleno del Espíritu Santo estamos y es más oíble para nosotros su consejo. Muchas veces seguimos la voz de los expertos y en vez de buscar el consejo del Espíritu Santo. 2, por seguir el consejo errado a la mayoría y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zaspar. Muchas veces, ¿no es cierto?, la masa muchas veces se equivoca. Hay que ver nuestra sociedad cómo estamos. Hemos perdido los valores. Llevamos una vida poco ética. Nuestra sociedad ha confundido lo que es calidad de vida con bienestar. Y el bienestar se logra cuando hay paz y gozo en los corazones y en la mente de los hombres. Y hemos buscado satisfacer nuestro andar limitado y temporal en este mundo, siguiendo a la sociedad. Muchos de los problemas que enfrentó Moisés fue por escuchar la voz de la mayoría. Atrevámonos, queridos hermanos, a andar en contra de la corriente y seguir lo que el Señor quiere para nuestras vidas. No miremos al lado, no oigamos la masa, oigamos nuestro corazón, nuestro espíritu. Busquemos esa llenura de Espíritu Santo, esa intimidad, ese compartir, ese buscar el consejo en la palabra, porque la palabra transforma al tonto en sabio. Todos somos sabios si seguimos los consejos de la palabra y no el consejo de los demás. Por el consejo 3, por el consejo errado de las circunstancias, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban. Es una locura ignorar lo que Dios dice, aún cuando las circunstancias de nuestro caminar lo contradicen. Que las puertas se abran fácilmente no es sinónimo de que es la voluntad de Dios. El diablo también sabe arreglar las circunstancias para meternos en tormenta. La abundancia y la escasez nos puede llevar a alejarnos de la llenura del Espíritu Santo y esa intimidad con el Señor. En la abundancia hay mayor peligro. Y en la escasez de solución, en la escasez de paz, nos pueden llevar a alejarnos de Dios. ¿Cuántos hemos conocido que han caminado y se han alejado del Señor porque no han sido capaces de ver cómo se formó y cómo está actuando esa tormenta pasajera? Porque cualquier tormenta que nos pase en este mundo es pasajera, porque vamos a estar con el Señor por la eternidad y no por este tiempo. ¿Y cómo reaccionamos en las tormentas? Hechos 27 nos enseña que no nos debemos dejar llevar a la deriva. Y dice, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y se quedaron a las derivas. Hay que enfrentar los problemas. No hay que bajar los brazos. Hay que buscar la ayuda del Señor. Muchas veces ocupamos, ¿no es cierto?, lo que decimos, la del avestruz. No vemos el problema. Tratamos de ocultarlo, de no enfrentarlo. Y problema que no se enfrenta, se agranda. No arroje. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. No hay que arrojar el problema, hay que enfrentarlo y aliviar la crisis. Arrojando lo que no es importante, pues muchas veces aumentamos las crisis propias y los problemas, agregándole más causas y efectos.
Recuerden, ¿no es cierto?, que en la sociedad latinoamericana en especial, no así la europea, se nos presentó un Dios castigador, se nos presentó una flagelación de la vida para poder concurrir al hombre, al sacerdote, para que nos aliviara la carga, para que nos libertara. Y muchas veces agrandamos los problemas que tenemos. Por ejemplo, si perdemos el trabajo, le agregamos carga diciendo, no voy a ser capaz, no tengo capacidad, no sé qué hacer, me voy a quedar sin pagar la casa, la comida y todo. Y le empezamos a sumar problema y problema y problema. Y ese problema, que era uno solo, se nos agranda. No hay que arrojar el problema, hay que arrojar lo que no es problema, lo que es importante, lo que es fundamental. Así se enfrentan los problemas. Nos quedamos con los árboles y no somos capaces de ver el bosque. Y nosotros los evangélicos creemos en un Dios vivo que tiene misericordia, que su gracia abunda y que su amor es tan perfecto que tiene a su Hijo intercediendo por cada uno de nosotros, que es Cristo vivo. Nos flagelamos muchas veces en nuestras crisis y tormentas. Arrojemos lo innecesario, hermano. Si hasta los filósofos han copiado el evangélico, pero lo aplican mal. Eso se llama el principio en filosofía, el principio de la emancipación. Es arrancar del problema y dejarlo a un lado. Pero nosotros debemos enfrentarlo y arrojar lo que no es importante. No debemos perder la esperanza. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y una prueba de nuestra fe cristiana es la forma como nos comportamos en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de esas circunstancias que nos parecen tremendas en nuestro caminar. Allí el cristiano, que cuando las cosas andan bien, andan llenos, ahí también el cristiano tiene que mostrar la diferencia con respecto a los demás, porque nosotros tenemos la esperanza, porque el problema se vence con la esperanza que Dios va a actuar. Cuando nos toca la crisis, cuando nos toca la tormenta, verdaderamente allí revelamos lo que es Cristo en nuestras vidas. Y cuántas veces nos andamos flagelando y con nuestras penas flagelamos a otros y los llevamos en la inercia de la amargura, de la desazón, de la desobediencia al Señor. ¿Y qué se debe hacer cuando los problemas de la vida azotan? Lo más seguro que se puede hacer cuando uno atraviesa una tormenta es echar el ancla, quedarse quieto y esperar en el Señor. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Sí quiere el Señor que enfrentemos nuestras tormentas, no en la inacción, sino actuando positivamente, pero buscándolo a Él, buscando su manifestación, buscando su salida, buscando el cambio de vida, viendo la oportunidad. Y hay 3 anclas en la vida cristiana. La primera, la presencia de Dios. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo se le presentó el Señor. La presencia de Dios en la vida de Pablo, ¿no es cierto?, en este viaje fue manifiesta. Y este versículo, ¿no es cierto?, nos enseña que las tormentas y crisis no se pueden ocultar al Señor nada se escapa. Pero muchas veces estamos tan aturdidos por los problemas que no somos capaces de ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos quejamos, nos amargamos y no vemos que la vida es maravillosa, que la creación es perfecta, que tenemos la esperanza y tenemos la certeza, esa esperanza certera de estar con el Señor. Él siempre está con nosotros y por nosotros. Como dice en Mateo 28:20, ¿no es cierto? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando veamos y nos sintamos alejados del Señor, que el Señor nos abandonó, tengamos conciencia que el Señor siempre está con nosotros.
Al igual que cuando queramos reinar, darle pleitesía a otros dioses, acuérdense que los ojos del Señor nos están mirando, no para castigarnos, sino para vernos con compasión, con misericordia. Y que esa vergüenza de saber que el Señor nos está mirando nos lleve a volver a los caminos. No hay televisión, no hay internet, no hay pieza oscura que los ojos del Señor no nos puedan ver, porque el Señor nos ama a cada uno y nos cuida. 2. El propósito de Dios, la segunda ancla. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Eso nos señala que ante las tormentas y las crisis de la vida hay que buscar el para qué. Hay que buscar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y hay que ser valientes para cumplirlo. Hay que tener carácter para decir, el Señor me escogió, me eligió, y Él quiere que camine en sus caminos, y estos caminos no seguiré. Eso nos pide el Señor, que busquemos nuestros propósitos. Si nuestro propósito no es tener, no es el hacer, el propósito es adorar y alabar a Dios en todo lo que pensemos y en todo lo que hagamos. Ese es un desafío de vida. Pero si no lo tenemos consciente, empezamos a apartarnos de ese camino. 3. La promesa. La tercera ancla que nos da confianza en la tormenta. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hay que caminar confiado y seguro en las promesas de nuestro Señor. Somos sus hijos. Él nos cuida. Él nos prometió. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Eso nos marca la diferencia cuando caminamos en las tormentas. Anclarse a la verdad de Dios. Busquen los propósitos que Dios tiene para cada uno de sus vidas. Hay que rogar para que amanezca, para que sus propósitos se cumplan y podamos visualizarlo con nuestros oídos y ojos espirituales y con nuestro corazón y mente. Porque el Señor quiere que lo amemos y lo sigamos también en reflexión y no por emoción. Esperar la respuesta de Dios. Debemos esperar confiados que el Señor se revelará a nuestras vidas, que el Señor nos sacará de ese problema que nos atormenta. Porque todos los problemas en la vida que podamos tener no son nada al mirar la vida completa de uno. El amor, el regalo de la vida que nos ha dado el Señor. Amados hermanos, confíen en Dios que ordena cada paso que damos. No importa las circunstancias, las crisis o los problemas que enfrentemos. Confíen que Él ordena nuestros pasos y arregla todos nuestros detalles al caminar en fe. Solo así tendremos gozo, felicidad y éxito. Si caminamos verdaderamente en la senda que el Señor nos escogió y si confiamos en que Él ordena cada paso y Él ordena cada uno de nuestros pasos. Abramos nuestros corazones, abramos nuestro entendimiento al Señor. No sigamos nuestra propia voluntad. Eso es lo que quiere el Señor, que lo busquemos. Que busquemos su propósito, busquemos su presencia en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Por eso estamos en comunidad. Experimentemos verdaderamente el éxito. Ese éxito verdadero, ese éxito a la manera de Dios, que es sentir a Cristo vivo en nosotros. Tengamos presente, ¿no es cierto?, que para enfrentar cada crisis conlleva a lo siguiente, y estoy terminando, a que nada nos separe de Dios, a cambiar nuestro modo de pensar y actuar en el día,
No mañana, como los regímenes. Ayer me moría de la risa, había un gordito, yo estoy gordito, que decía el lunes comienzo. Los cristianos decimos muchas veces, mañana comienzo a entregar mi vida plena al Señor. Y el Señor nos llama en cada crisis, en cada problema, en cada respirar, a esa oportunidad de ser verdaderamente llenos de Él y caminar por Él. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da para crecer en Él y para servirle a Él. Acuérdense lo que decía el domingo antepasado. Como ministerio servimos a los creyentes, pero para cumplir la misión tenemos que ir a los no creyentes para mostrar la gloria del Señor, para ser más completos, más trascendentes, para sanándonos unos a otros, para sirviéndonos unos a otros, para confortándonos unos a otros. Qué agradable es sentir el abrazo de un hermano, de una hermana, cuando uno está afligido. Quizá el hermano y la hermana no sabe lo que uno está pasando, porque todos tenemos nuestras cargas, pero qué agradable y qué confortable cuando verdaderamente entregamos un abrazo verdadero a otro. Eso es lo que quiere el Señor, por eso nos reúne. Recuerden que el Señor siempre nos quiere usar y quiere usarte a ti, a mí. Cortemos las cadenas de pesadumbre e infelicidad de este mundo. Y el Señor nos desafía a llenarnos de gozo, a liberarnos de esos sentimientos, ¿no es cierto?, de amargura, esos pánicos que nos lleva y nos contamina en este mundo a seguir dioses de un sistema que perecerá. El sentir la presencia de Dios Padre, del Espíritu Santo en cada momento de nuestras vidas nos da libertad. Y cuando tengamos confianza que no hay crisis que nos pueda apartar de nuestro Señor, seremos vencedores. Porque somos vencedores en Cristo. Porque somos vencedores aquí en la iglesia. Aquí no hay derrotados. Aquí no hay perdidos. Aquí no hay amargados. Aquí hay hijos de Dios. Y el gozo de su presencia en nuestras vidas nos debe animar a ser cuerpo, a ser iglesia, a unirnos, a sentarnos unos a otros, o como digo yo, a conocernos nuestros olores, a dar. No solamente la gente confunde el dar lo material, el dar amor, el dar simpatía, el dar acogida, el dar sinceridad, el cortar el murmullo, el arrojar lo innecesario. Y cuando me refiero al murmullo, es el murmullo hacia los demás, pero también al murmullo interior. No puedo, no soy capaz, soy débil, voy a fracasar, me voy a enfermar, no puedo enfrentar la sociedad. Podemos enfrentar todo, hasta la enfermedad física. Tenemos el poder de Dios en nosotros. Solamente hay que creer. Los invito nuevamente a que se tomen la mano y vamos a hacer oración. Tómense juntos. Vamos a hacer oración.